Hola, ya estamos acá. Ha pasado un día, hoy es un día mucho más bonito, hay un gran sol, un día espectacular. En un rato ya me voy para la playa. Pero quería contarles primero un poco de la continuidad de la historia que habíamos arrancado ayer. Ayer les decía que estaba con mi socia en su auto y mi sorpresa al descubrir que esa montaña era solo un acto de mi imaginario, quizá una alucinación, quizás alguna otra cosa, no lo sé. Lo que recuerdo es que inmediatamente tuve un flash que me llevó a recordar una cantidad de historias que estaban conectadas con esa mirada que tenía ese descendiente de los mexicas, que me había hecho, comillas, pasar a la montaña. Montaña que por otra parte no existía, aunque yo la recuerdo perfecto. Y lo primero que se me ocurrió en un instante antes del flash, es pensar cómo el ego y el miedo me habían ayudado a construir mi resiliencia, mi resistencia, y sin embargo no me habían permitido coordinar estas experiencias y entenderlas como un todo. Pero antes de sacar conclusiones, sigo con mi viaje imaginario. Les decía que en mi mente me fui a cuando era chico. A los 5 o 6 años decidieron operarme la amígdalas porque tenía una serie de infecciones recurrentes. Evidentemente me llevaron a una clínica, me operaron y en las 24 y 48 horas se produjeron una serie de alertas de enfermedad que me complicaron un poco la vida. Tuve una neumonía, tuve un sarampión y alguna otra que no recuerdo, que mi madre me ha contado. No lo tengo muy claro en mi memoria eso. Pero la cuestión es que de ser un tipo normal, fuerte, me transformé en una persona débil, con graves trastornos de salud. Me quedé con esa situación me produjo una bronquitis que se transformó en asma y que me hizo, con la medicina que había en ese momento, que no era la de hoy, me hizo sufrir mucho y me hizo estar en un estado de nebulosa durante muchos años, sin entender demasiado lo que pasaba. Generaba un estado así, como si pensáramos en alguien que está drogado o alcoholizado hoy. Me produjo un estado alternativo de conciencia, por decirlo de alguna manera. Por consejo de varios médicos, me trasladaron a que me viera un doctor Spangenberg en Córdoba y aconsejó que me fuera a Córdoba para que los pulmones pudieran reaccionar y reabsorber y además una serie de medicaciones que me daban endovenosas, etc. Mis padres vivían en Buenos Aires, 800 y pico de kilómetros al sur de Córdoba, de la sierra de Córdoba. Y entonces decidió, fundamentalmente mi madre, colocarme pupilo en el Colegio La Salle. Un colegio muy grande, donde había católicos, por supuesto, los hermanos maristas, donde había 800 pupilos que vivían. Me acuerdo cuando me fueron a mostrar el colegio, me lo presentaban como un premio y para mí era como terrible. Que había les decía, un amplio salón, muy grande. Imagínense que ahí dormían casi 800 pupilos,
había 800 camas y 800 roperitos, había columnas, una cosa muy ascética, muy de aquel tiempo. Y la cuestión se presentó que me presenté un lunes a tomar clases. Lloré bastante, recuerdo cuando se alejaba mi padre, que me llevó a Córdoba nuevamente al inicio de las clases. Me sentí solo, abandonado. Pero se complicó un poco más cuando llegó el viernes, porque todos mis compañeros, los que estaban pupilos, no solo los de mi grado, sino todos, eran de Córdoba o de la zona, entonces se iban el viernes a dormir a su casa y dormían en su casa el viernes, el sábado y el domingo y volvían al colegio el lunes por la mañana. Esto que les cuento tiene que ver con que yo me quedaba solo en el colegio, donde pasaba la mayor parte del tiempo solo, tuve que inventar amigos imaginarios, juegos diferentes, etc. Y el problema fundamental era la noche, en esa estancia gigantesca, donde tenía que ir a dormir, a mi cama de siempre, pero solo. Recuerdo que después de cenar solo, los hermanos en una mesa y yo en la mesa donde comían habitualmente los alumnos, un comedor también muy grande. Y después me iba a acostarme, a dormir. Y me aterraba, estaba lleno de miedo, solo, pequeño, 8 o 9 años. Y tenía un enorme miedo. La primera noche que me quedé solo, cuando estaba en casi la cima del miedo, en esa época no existían ataques de pánico, se abre una puerta con un chirrido y aparece un hermano marista muy viejito. Yo imagino que representaría más de 90 años, flaquito, delgado, con una mirada muy tierna, muy serena y una voz muy apacible. Se acercaba y me decía que todos los fines de semana él iba a pasar a saludarme, a darme las buenas noches, a rezar conmigo, un Padre Nuestro, y que después yo me iba a dormir tranquilo. Y efectivamente así sucedió durante todo el tiempo que pasé por ese colegio. Mucho más grande empecé a darme cuenta que esto había construido en mí una resistencia, que había pasado de la soledad a la solitariedad, que es el arte y el placer de estar con uno mismo. Y con esos escasos momentos donde me encontraba con este viejito amigable que tenía una mirada muy particular y un tono de voz muy amable, muy cálido. Esta fue mi primera experiencia con esos mismos ojos que encontré muchos años después en la pirámide. Pero bueno, ya se han ido como 9 minutos, así que mañana continúo con estas historias de mi residencia, mi resistencia a sufrir y también con mi disociación operativa para no sufrir. Disociación operativa que me ha permitido ver el mundo desde afuera, sin integrarlo demasiado, que tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja es que uno tiene mucho menos dolor, pero la desventaja es que uno tiene mucho menos placer.